Volvemos para la última columna porque también hay muchas cosas para decir respecto al tratamiento mediático que se hace de las novedades, las noticias en Tolwyn. Una de las cosas era esto que comentaba justamente a Abril recién con respecto a a A las los comentarios. consideraciones y a los comentarios de Facebook respecto Ujú. al alisamiento de la bandera LGBT y que también lo decía Noé, ¿no? O sea, hay campañas en contra Ujú. de la igualdad y la equidad de género. Sí, total, campañas que se dan en diferentes niveles, si podemos hablar de eso, ¿no? No es lo mismo hacer un comentario a una publicación del Consejo Deliberante del Facebook, que uno en principio podría decir cualquier persona es libre de hacerlo, pero después hay que ver en qué tono y demás, y en qué tono y demás se hace esa publicación, y si se hace desde una persona, digo, desde un perfil que es fidedigno de quien es dueño de ese perfil, ¿no? Y no desde alguna cuenta fake y demás, que Claro. también, más que nada, lo que hay son aportes para la desinformación o desinformación misma, y que ello justamente causa que haya un encuadre completamente distinto de la situación, ¿no? Un poquito hoy vamos a hablar de eso. La idea era poder pensar, ¿no? En estos minutos que quedan, esta cuestión de cómo son construidas las noticias de los femicidios, ¿sí? Y cómo, como hablábamos con Elizabeth hace un rato, antes de empezar el programa, la cuestión del morbo aparece propia, ¿sí? En cada uno de los casos de femicidios que uno puede empezar a analizar o rastrear en cualquiera de los que se haya producido en Argentina. Claramente hay una mejoría, hay un cambio, vamos a evitar la palabra mejoría, pero hay un cambio en el tratamiento periodístico, en el sentido de que a medida que las mujeres van teniendo cada vez más lugar, van ganando cada vez más lugar, pueden de alguna manera construir sentido sobre eso y ampliar aquellos límites del periodismo que en algún momento eran bastante cerrados sobre la construcción de este tipo de casos, datos morbosos y demás. Todos sabemos que el homicidio de Nilda tuvo además algunas características bastante horrendas, los cuales no fueron muy cuidados a la hora de pensar ese tipo de cómo dar ese tipo de noticias, porque una de las cuestiones que es interesante pensar acá tiene que ver con lo que se conoce como framing, ¿sí? O la teoría del encuadre. Y acá estamos hablando específicamente de lo que es la construcción de una noticia, ¿no? ¿Por qué? Porque como siempre insistimos desde acá, la noticia particularmente corresponde a un género específico que es el cual los ciudadanos, las personas básicamente, utilizan para tomar determinadas decisiones a lo largo de su vida, y muchas veces son como la primera entrada a un determinado tema. ¿Sí? Entonces pensarlo desde el punto de vista de la construcción periodística es interesante para poder dar cuenta quizás cómo desde ahí, ¿sí? Se da un primer encuadre que termina definiendo, en algunos casos, termina definiendo la forma de entender, ¿sí? Determinado tema, al que si le sumamos esto que decías vos, Abril, de la desinformación, la cuestión se complejiza bastante más, porque no se hace lo que en principio puede llegar a pensarse en una función social de los medios de comunicación que tiene que tiene que ver, mejor dicho, con explicar los sucesos, los hechos, como fueron de alguna manera, siempre respetando las cuestiones de privacidad, cosa que recién ahora, o por lo menos recién ahora, se está trabajando desde no hace mucho. Digo, uno puede pensar que los medios en Argentina tienen 100 años o más, y el tratamiento de algunos temas recién ahora se están empezando a chequear, ¿no? Y esto es interesante lo que les comentaba en relación a la teoría del encuadre, que es como, para que ustedes lo puedan imaginar, la teoría del encuadre tiene que ver con esta cuestión de la pantalla del cine o el televisor. Lo que uno ve es lo que aparece ahí, y sabe que quedan cosas por fuera, o a veces no sabe que quedan cosas por fuera, eventos, datos, hechos quedan por fuera, y entonces es a partir de esa explicación, esa comparación, se quiere, con la pantalla del cine, ¿sí? Que podemos ejemplificar cómo el encuadre nos permite ver algunas cosas y no otras, y a partir de ahí la primera concepción que se tenga de determinado tema, sobre todo de este tipo de temas que no aparecen debatidos. Entonces es importante porque estas campañas negativas también tienen ese objetivo, ¿no? Por ejemplo, que Nilda había denunciado anteriormente Uh-huh. a su pareja, quien fue el femicida, y que la hicieron volver con él miembros de la iglesia a la que asistían. Tal cual. Esos datos también tienen que ver a la hora de si se reproducen en un artículo periodístico o no, como se pueden reproducir otros en relación a otros temas. Pero digo,
para poder dar cuenta de ese tipo de sucesos es necesario una investigación, y a veces lo que se peca es de que este tipo de notas son construidas obviamente desde la mala intencionalidad de algún lado, sino también desde lo que se conoce en algún momento o se dice periodismo de gacetilla, lo que sale, la información judicial, policial, de donde venga, de la institución que venga, no se la lee para dar un sentido periodístico sin cambiar ningún dato. Obviamente acá estamos hablando de que lo que se intenta transmitir es el hecho tal cual fue, pero sí dándole algunas consideraciones importantes para pensar, por ejemplo, este tipo de hechos desde la perspectiva de género o con perspectiva de género, ya que, como siempre decimos acá, es una perspectiva que debe cruzar todo, ¿no? De alguna manera. Siempre trabajamos nosotros con esto, como para cerrar, que ya faltan 5 minutos, pero siempre no nos vamos a cansar de referenciar a la Defensoría del Público. La Defensoría del Público fue, o es mejor dicho, ahí fue un fallido que ya lo explico, la Defensoría del Público es un organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ha venido sufriendo embates fuertes desde el gobierno nacional, como persecución de trabajadores y demás, y eso atenta un poco contra todo este tipo de trabajos que nosotros acá venimos explicando. ¿Qué hace? Una de las cosas que hace la Defensoría del Público es dar recomendaciones, ¿sí?, sobre el tratamiento de determinados temas. Y tiene uno muy específico en relación a la violencia contra las mujeres, que bueno, nosotros lo vamos a linkear después en el Facebook como para que lo puedan tener, pero abre un poco la cabeza en relación a cómo tratar esos temas, y puede ser un buen indicador inicial para empezar a debatirlos y a construir, por lo menos con cierta perspectiva de género, o con perspectiva de género, bien digo, este tipo de noticias que ya de por sí son bastante complicadas y sobre temáticas que la verdad que cuesta mucho, inclusive para un periodista de oficio, cuesta mucho el hecho de poder estar escribiendo esas cosas, sobre todo cuando uno empieza a pensar en ese morbo desde la perspectiva de los hijos, ¿no? Claro. El lugar en el que estaban y demás. Igual la noticia me parece que fue, o sea, no tuvo mucha visión de profesionales porque fue lanzada así como, no sé, yo leí descuartizada y demás, y lo de la pierna debajo de la cama, fue como bastante maltratado el tema. Sí, lo que pasa es que a veces lo que corre es la primicia. Claro. Entonces importa informar primero más que el cómo a veces, y se pierden de cuenta de esos detalles porque, bueno, lo viste lo leíste lo escuchaste ¿no? Entonces, a partir de esas cuestiones, como quizás esta celeridad o esta aceleración del tiempo que estamos viendo actualmente lleva a, ya no diría cometer errores, sino lleva a hacer esto una forma de trabajo, ¿no? Y lo cual, bueno, desde acá siempre intentaremos poner un poco la voz sobre eso, el ojo también, y obviamente a partir de estas recomendaciones que, por ejemplo, hace la Defensoría del Público, poder dar cuenta de que este trabajo se puede mejorar, ¿no? Pero bueno, las cuestiones de morbo, como mejorás vos, Abril, son las que se llevan todos los galardones. Los galardones, sí, no es porque la audiencia le guste el morbo, digo, ¿no? Porque también, digo, no hay una relación lineal entre lo que se expone en una pantalla y lo que quiere la audiencia. Eso es lo que quiere la gente. En principio pueden haber programas que a la gente le guste más que otros, pero eso claramente no implica pensar que el gusto popular o el gusto de la gente que mira tele o que escucha radio, de la audiencia, es directamente, se refleja directamente en la propuesta que hay, no solamente en las cuestiones periodísticas, sino también en los medios de comunicación en general, sea en todo tipo de ficción y demás. Entonces, con la idea, un poco para cerrar, ¿no?, con la idea de discutir un poco esta última afirmación, y también recomendar que la formación constante en todos los ámbitos, pero sobre todo en una actividad tan importante como el periodismo y la comunicación, a la hora de comunicar y de publicitar este tipo de comunicar, bien digo, este tipo de casos, viene muy bien, y que la Defensoría del Público es un lugar interesante no solamente para ir a buscar información sobre el cómo, sino también para conocer un poco más y también no apoyar su causa, que están viviendo una situación compleja, dado que tienen cada vez menos presupuesto y que aquellos puestos jerárquicos han sido, digamos, están trabajando de manera acéfala sin tener a alguien que coordine todo formado, ¿no? Una de las críticas que hay es eso. Bueno, filtré un poco este aviso sobre la Defensoría del Público, pero me parece que han venido varias veces a Tierra del Fuego, y me parece que es un lugar interesante como para poder dar cuenta de esto. Bueno, nos vamos ya porque no tenemos mucho más tiempo. Nada. Casi nada de tiempo. Queda decirles que mañana para la comunidad universitaria hay una asamblea del programa de géneros y sexualidades. Están todos invitados.
quienes se quieran sumar. Vamos a estar charlando sobre la participación en el Encuentro Provincial de Mujeres y sobre otros temitas de la universidad. Así que a las 14 horas en Río Grande y en Ushuaia se va a estar dando esta asamblea. Y además, por supuesto, invitarles al 5º Encuentro Provincial de Mujeres, que se va a realizar en Tolwyn el sábado desde las 9 de la mañana. Estaremos en el Colegio Provincial Trejo Noel, 12 talleres temáticos rápidamente: educación sexual y anticoncepción y aborto, mujer y salud, maternidades y cuidado, mujer, trabajo y economía, mujer y política. Bueno, el resto los pueden ver en la página del 5º Encuentro Provincial de Mujeres. Me estoy quedando sin tiempo, sin voz. Me voy a despedir con todos, gracias. Mucha lucha, arriba, vamos las pibas y vamos escuchándonos, vamos les pibes. Y no al periodismo amarillista. No al periodismo amarillista, No, Red no. Periodistas, Red Internacional de Periodismo con Visión de Género en Argentina. Ya no sé qué más decir. Nos vemos el próximo lunes después del 5º Encuentro Provincial de Mujeres. Mucha lucha y vamos escuchando Tongo Machirulo, escóndete.